papás deciden separarse. ¿Qué hacer después como papá, sobre todo desde el punto de vista de los hombres? Es lo que vamos a conversar ahora con Bruno Solari, que es psicólogo y que se ha especializado en este tema. Y ha publicado este libro que se llama Antonia ahora vive en dos casas, que es un libro donde no solamente se reflexiona, también se invita a los niños a dibujar, a hacerlo en conjunto con el papá, en fin. ¿Cómo te va, Bruno? Sí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Cecilia de tener este espacio. Es un tremendo privilegio y honor estar en una radio tan importante para Chile. Gracias, Bruno. A ver, primero decir que Bruno lo vivió en carne propia. Él también se separó en un momento, ¿no es cierto? Después tiene otra vida, otro hogar, pero en su momento se separó, tuvo que enfrentar esta situación. ¿Y qué pasó cuando tú te separaste? ¿Encontraste que no había ayuda como papá de cómo enfrentar esta situación? Claro, de partida no existía este libro y lo busqué. Lo digo con conocimiento súper real de causa y todavía no existía hasta ahora, que fue el motivo de escribir este libro. Si te fijas, es la metáfora de la bitácora tiene que ver con contarle a un niño o a una niña qué ocurre cuando los papás se separan, pero con una perspectiva de género, con el énfasis en lo que le ocurre al papá, porque normalmente, como te conté, desde mi experiencia, no estaba esa historia en el cotidiano, en los juzgados, en los colegios, en el jardín infantil, no está como el imaginario de lo que le ocurre al papá. Ahora, ¿cuál es el error más común que cometen los hombres, los papás? Puesto que tú dices que los papás como que tienen menos herramientas tal vez para enfrentar esta situación, están menos acostumbrados a lo doméstico, a ocuparse de las cosas más cotidianas de los niños, en fin. Sí, mi impresión es que todavía estamos en una sociedad muy marcada con división como patriarcal, tradicional de roles, ¿no? Y el hombre fuera de la casa y la mujer dentro, pero también fuera, que es otro estrés, sí. Y podríamos hablar otro capítulo de eso. Pero en el fondo pasa que culturalmente los hombres no hemos sido criados con tener muchas herramientas para hablar de las emociones ni para enfrentar momentos difíciles de crisis. Un momento como este que te llena de incertidumbre y especialmente el gran temor de padres hombres es perder el vínculo con los hijos, porque lo pierden en el cotidiano, es real, digamos, y que eso signifique la distancia física, no tener vínculo a la larga con tu hijo, y ese es uno de los dolores más grandes que le toca enfrentar a un hombre al separarse. Pero yo te preguntaba cuál es el error más común que comete el hombre, cómo le cuenta a los niños que se va a separar, o las parejas, sí. Cómo lo hacen para enfrentar esta situación. Sí, para allá vamos. Como este temor es tan grande y como los hombres en general no hemos sido socializados con herramientas para manejar situaciones tan difíciles, errores comunes es, por ejemplo, hacer como que no pasa nada con ese temor. Error. Y es como transformarse en un papá payaso que cuando está con el niño hace puras actividades divertidas, se ríe, o van a tomar helado o van a ver películas. Y no se habla de lo que está pasando. Error, ¿por qué? Porque lo que está pasando y se siente. El niño lo siente, está la atmósfera, está la pena, está una fractura. Y si sintiendo eso, el relato que hay es acá no pasa nada, es un cortocircuito. Que el niño en su vivencia no tiene cómo integrar un dolor de guata, vómitos, dolor de cabeza, pesadillas, con lo que le está contando el papá, que estamos todos contentos y vamos a tomar helado y a ver películas. Ahora, pero ¿cómo se le anuncia a un niño? Por ejemplo, mira, lo que pasa es que el papá se va a ir a trabajar durante la semana, o contarle de alguna manera, tal vez para evitarle algo difícil, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Yo trabajo con dos grandes herramientas. Uno es las prácticas narrativas, que tienen que ver con lo importante que es ponerle palabras a lo que nos ocurre. Porque tú sabes, cuando uno no habla lo que le ocurre, cuando uno se guarda las emociones, no es que desaparecen, quedan en el cuerpo y uno se puede terminar enfermando. Uh-huh. Entonces es muy importante contar la historia, por supuesto asociado a la edad, ajustado. Pero si hay algo que está pasando en el ambiente, es de honestidad ponerle palabras y ayuda a aterrizarlo. Y la otra gran línea de trabajo que tengo es el mindfulness o prácticas de atención plena, que quiere decir, primero que nada, conectar con lo que está ocurriendo. Y volvemos a la idea de honestidad. Entonces, respondiendo a lo que tú me dices, ¿cómo contarle a un niño
primero, ser muy honesto con el niño, ajustado a la edad y ajustado a lo que pueda entender. Pero danos ejemplo. Si está la situación de separarse y los padres están discutiendo eso y el niño escucha detrás de la puerta, hablar que están con problemas y con dificultades y, sobre todo, que es el énfasis del libro, que no es culpa del niño si es que hay una separación y que el niño tiene el derecho de seguir relacionándose con los dos padres. Uh-huh. Que ahí vamos al punto de las lealtades, ¿no? O sea, claro. Pero eso suena como muy, uno dice, pero obvio. ¿Ah? Hay parejas en que para los cuales no es obvio esto y que cometen esos errores de no hablar con la verdad o... Claro, está la idea de que el papá salió a trabajar y el papá en realidad se fue de la casa porque se separaron. Y entonces el papá llama y dice, no, estoy trabajando fuera. ¿Y por qué no vienes, papá? No, es que tengo un trabajo. ¿Y qué le vas a explicar a un niño de 4 años? Estoy en un trabajo fuera. Por ejemplo, eso. ¿Y a un niño o niña de 4 años, cómo se lo dices? Bueno, es difícil que te diga exactamente cómo, pero yo apunto a la honestidad de lo que se está diciendo, de lo que se está viviendo, ajustado, ¿no es cierto?, a la comprensión del niño. Básicamente, el papá se va a ir a vivir a otra casa y vas a tener otra casa donde ir. Y vas a seguir relacionándote, con papá y mamá. Y yo soy la niña y te digo, ¿y por qué papá? ¿Por qué mamá? ¿Y qué le dices? Porque los papás, bueno, insisto, es difícil darte la receta, pero porque los papás hemos decidido que lo mejor es que tengamos 2 casas. Porque estábamos discutiendo en estos momentos. Ajá. Y tú, hija, hijo, vas a tener 2 casas donde vivir. Uh-huh. Y los 2 papás te van a querer para toda la vida. Ahora, entonces eso tranquiliza uh-huh. este fantasma de que se va. ¿Y se va a qué? ¿A dónde? ¿Desaparece? Claro, porque terminan viéndolo solamente los fines de semana, por ejemplo. Ahora, los fines de semana, como tú decías, el papá va, los busca y es toda una jauja. Y sí, porque siente que los tiene, uh-huh. demostrarle su cariño. Uh-huh. Ahora, ¿por qué especialmente es más difícil para los hombres? ¿Y cuáles son los errores que cometen los hombres? Tú en el libro cuentas una anécdota que la hija de un papá separado invita a otra amiguita, la amiguita se cae, se lastima y el papá no tenía botiquín uh-huh. en la casa, por ejemplo. O sea, no tienen la conciencia que tienen que ser una casa y con todo igual que la otra. Así como hay otra anécdota en que el papá se junta con la mamá y dice vamos a ir de vacaciones a acampar y la mamá se le cae el pelo diciendo qué va a pasar, con quién, cuídala, lávale los dientes y eso. Claro, es parte del imaginario, ¿no? Que el hombre está fuera de la casa en el trabajo y la mujer se maneja en lo doméstico, en cómo vestirla, en cómo mudar y sí, errores ahí. A ver, por ejemplo, y volvemos a la práctica del mindfulness de estar presente, y vuelvo al temor del papá de perder el vínculo con su hijo. Y acá hay un consejo, este sí es súper importante transmitirlo. En la medida en que uno se comunica, estoy hablando de papás, hombres en este caso, de manera conectada con tu hijo, resonando, ¿sí? Conectando, no haciendo un circo, y reconociendo lo que está ocurriendo. Si estás triste, ¿sí? La comunicación genera una resonancia entre padre e hijo, y lo maravilloso de esto es que los 2 involucrados se llevan parte del otro. O sea, el hijo se queda con la energía del padre, se queda con el padre adentro, digamos, y da lo mismo si se ven 2 minutos, 3 horas, 10 horas uh-huh. En el mes. Volvemos entonces, la angustia de perder el vínculo se puede bajar con estar presente el tiempo que estés, el tiempo que te dio el juzgado, el tiempo que acordaste con tu ex esposa, el tiempo que corresponda. Pero ese es estar presente en lo que esté. No es estoy muy triste y se lo dejo a mis papás. Estoy muy triste y se van a la casa del abuelo. Que eso pasa, eso me dicen en la consulta, digamos. O sea, me siento tan mal que no sé qué hacer con mi hijo o mi hija, que lo voy a dejar con los tíos para que estén con los primos y jueguen toda la tarde. Uh-huh. ¿Y qué les sugiero yo? Quédate con tu hijo o tu hija y no hagan nada particularmente anecdótico. Quédense, paseen por la plaza, dense espacio. Y en ese sentido el libro es una invitación a conversar,
Si te fijas, la idea de bitácora es que hay muchas preguntas que se pueden llamar Sí. preguntas reflexivas. Por ejemplo, cuando los papás tienen esta interacción en que tienen que negociar que va a ir de vacaciones a acampar y eso, se le pregunta al niño o al lector, ¿no? ¿Qué crees que le pasó a los papás? ¿Crees que a tus papás les pasa lo mismo? ¿Por qué? Y entonces le estamos contando al niño, pero estamos invitándolo a reflexionar y a conversar con su papá, en este caso, también con la mamá, digamos, porque este ha sido un libro súper transversal, pero estamos invitando a que se generen esas conversaciones que no están. Ujú. Ahora, Bruno Solari conversando con nosotros, sobre todo desde el punto de vista del hombre, del papá, cómo enfrentar una separación. También, ¿qué opinas tú de esto de desdramatizar? Por ejemplo, ¿sabes qué? No eres el único niño ni la única niña de padres separados. Hay muchos. Sí. No eres una excepción. ¿Se puede decir eso? Yo creo que ya está en los colegios, ya es mucho más cotidiano. De hecho, para los profesores también. Sí, se puede. O sea, se puede decir en el sentido no de minimizarlo, así como, no, si no es tan grave lo que te pasa, sino más bien como compartirlo, que hay otros niños y niñas en esa situación. De hecho, el libro, una de las cosas que le ayuda a los papás que lo leen es que se siente que no son los únicos en el planeta que les pasa ese dolor tan grande que le ocurre. Porque como los hombres, vuelvo a esta idea, no hay muchos espacios sociales para hablar de esto. Cuando un hombre lee esto, o me han escrito, me sentí identificado con la entrevista, con lo que contaste, no soy el único. Que sí, desdramatizarlo, claro. No minimizarlo, así como no lo agrandes, pero naturalizarlo. Está, digamos. Ahora, Bruno, ¿no hay alguna tendencia en el sentido que sean el papá que entra y sale de la casa y no someter a los niños a vivir en dos mundos distintos, que van y vuelven en dos hábitats distintos, las dos casas? Ahí son posturas. Vivir entre dos mundos, digamos. Mi postura y la opción del libro es que viva en dos casas y tenga dos hogares y le veamos los beneficios que eso tiene. De hecho, beneficios que te puedo nombrar es aprender a manejarse en la incertidumbre de vivir entre dos mundos, que se te quedó la polera en la otra casa, pero vivir en dos mundos es vivir en dos mundos. No es una casa de visita donde voy y veo películas todo el día y la otra es la casa con los horarios. Y si tú te fijas en un mundo globalizado como este, vivir en dos mundos te da la opción de manejarte con incertidumbre y manejar información, digamos. Pero Bruno, por lo general, esto cuando tú dices vivir en dos mundos, los niños no pueden estar los días de la semana yendo a una casa al otro. Por lo general, eso, un fin de semana de por medio que se van con el papá. Sí, claro, y eso refleja los modelos patriarcales, digamos. Pero ¿cómo debería ser? ¿Qué quieres? ¿Que vaya lunes, miércoles y viernes con el papá, martes, jueves y sábado con la mamá? Es complicado en lo cotidiano. Ir al colegio, que el uniforme, que las tareas, que no sé. Sí, claro, es complicado, pero también es complicado que sea una relación de visita con el papá. De fin de semana, digamos. O sea, fin de semana por medio son 4 días al mes. Ajá, pero normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Sí, claro, en Chile, digamos, sí. y recién se aprobó hace poquitito la tuición compartida, y a donde apunta esto tiene que ver con responsabilidad compartida. O sea, piénsalo desde otra manera. Que una madre se haga cargo de los hijos desequilibradamente a su favor, digamos, o sea, muchas horas, económicamente, emocionalmente, todos los días de la semana, es súper pesado también para una mamá. Uh-huh. Es súper pesado, o sea, cómo poner límites, cómo manejar situaciones del día a día. Entonces, ¿a qué apunta esto? Responsabilidades compartidas, igualdad de derechos en términos de crianza, uh-huh, que son deberes también. Claro. Ahora, también está el tema de los papás o mamás que pueden sentir mucha culpa delante de sus hijos, o esconderse para llorar, la mamá o el papá, y los niños ver que la mamá está triste. También son situaciones súper difíciles para los niños. Sí. Que tú dices, bueno, no esconder la pena, pero hay que explicarla, estoy llorando, ¿por qué? O sea, de partida partamos diciendo que nadie se casa para separarse, y a nadie le gusta vivir esas emociones fuertes ni esas crisis. Ahora, sabemos que las crisis son oportunidades y que generan aprendizaje y crecimiento. Hay padres que no se separan, padres hombres que no se van de la casa para seguir viendo a sus hijos.
Y entonces esa es una pregunta. ¿Eso es lo mejor que se puede hacer? ¿Seguir en la casa aunque te lleves pésimo y que los hijos vean que pelean todo el tiempo porque quieres ver a tus hijos todos los días? ¿Qué hacer? ¿Estás llorando? ¿Cómo hablarlo? Mira, es difícil decirlo tan en abstracto, pero es abrir un poquitito más la puerta de las emociones. Volvemos a la idea de naturalizarlo con los hijos. O sea, y si tú lo validas como padre, también lo estás validando en el hijo o la hija, que es parte de la vida vivir esas emociones. Para ellos también. Y le estás ayudando como modelo. En el fondo lo que estamos haciendo acá es modelar en nuestros hijos lo que estamos transmitiendo. Y si queremos transmitir que en la vida se puede salir adelante a pesar de las crisis, que podemos poner de manera generosa. Si acá lo más difícil es ser generoso y pensar en los hijos, más que en el bienestar de uno o del otro padre, ¿no? Bruno, sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, de una especie de tuición compartida? 2 semanas con la mamá, 2 semanas con el papá. Me parece responsabilidad compartida y por supuesto me parece que a eso hay que aspirar. A responsabilidad compartida. ¿Eso es lo mejor? O sea, es que es difícil encasillarse en lo mejor o lo peor, pero si queremos que de verdad se comparta la pega, las pensiones, la crianza, eso es crianza compartida y eso es tiempo compartido. O sea, criar significa involucrar tiempo. Acá hay un diálogo de una niñita con el papá, con la abuela, dice, y la abuela le dice, ¿te acostumbras a ir a la casa de tu papá? Y más o menos, le dice la niña, lo que pasa es que me carga que se me queden cosas en su casa y después no las vuelvo a ver en muchos días. Claro que le da lata eso, le dice la abuela. Además, dice la niñita, mi papá tiene el living todo desordenado y la cocina llena de platos sucios. Bueno, es que tu padre nunca fue muy ordenado. Más encima, le dice la niñita, cuando despierto en la mañana me aburro, no sé qué hacer porque mi papá duerme hasta tarde y como tiene la tele en su pieza no me atrevo a entrar para despertarlo. Bueno, para no despertarlo, en fin, eso me lo imagino, esto fatal, debe ser tal cual, ¿eh? Sí, sí. Y ahí, bueno, sí. Los niños, ¿qué tienen que hacer? Acostumbrarse nomás a conocer el papá que antes tal vez no lo conocían en esa circunstancia. Mira, algo que es como trágico, hay muchos papás que cuando viene la separación, se dan cuenta de lo que es estar con sus hijos, presentes, estar en la mañana, lavar los dientes, peinar, cuando te separas. Porque antes, ¿quién hacía la pega? Claro, pero incluso si lo hacían, o de vez en cuando, lo hacen al estilo papá, y los niños no sé por qué razón se acostumbran más al estilo mamá. Bueno, sí, o sea, estamos en la misma línea, digamos, pero lo que yo apunto es que son modelos patriarcales, que el punto es que los modelos patriarcales que nos tienen encasillados en roles rígidos, padre, madre, están generando mucha tensión y mucho sufrimiento en las personas, en las mismas madres a cargo de casa y de pega, y en los mismos padres que quieren involucrarse en la crianza pero no tienen herramientas para hablar con sus hijos de esto. Bueno, esta herramienta entonces que creó Bruno Solari, este libro, Antonia ahora vive en 2 casas, es una bitácora de una vida nueva donde los niños en conjunto con la mamá, con el papá pueden ir escribiendo, poniendo fotos. La invitación leyendo. Ahí es que el libro, el niño, la niña lo rellene y lo guarde en un lugar secreto propio y lo lea más grande. Mira qué bonito, lo lea después, cuando sea grande, y porque es un registro de esas vivencias de ese momento. Claro, dice, ¿qué te imaginas que hace tu mamá cuando tú no estás, por ejemplo? Es una de las preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros amigos que conocieron tu casa nueva? ¿Qué les pareció? Pídeles que escriban cómo recuerdan esa primera visita. Y temas así, poner la foto de, por ejemplo, apenas se separa, el papá se va a poner una foto del niño con el papá. Y si no hay una foto junto, inmediatamente tomarse una y ponerla ahí. Damos de sugerencias de dónde ha ido con tu papá, a qué horas de teatro ha ido a ver, sal a dar un paseo patrimonial, sal a subir un cerro, damos alternativas también, como conversalo con el papá, hagan panoramas distintos. Bueno, el libro se llama entonces, como les dije, Antonia ahora vive en 2 casas, Bruno Solari el autor. Muchísimas gracias, Bruno, No, que te vaya súper bien. Gracias. Chao.